Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, les invito. Hemos adorado, hemos alabado en Josué, capítulo 7, y vamos a leer del capítulo 1. Voy a leer, usted ahí sigue con su vista. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ajai, y los de Ajai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido la maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada de la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. E hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Tomen asiento. Amado Dios, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, tú que escudriñas las mentes, los corazones, Señor, y prueba los corazones, Señor. Quieras tú, Señor, en esta hora, Señor, hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Puedas tú hablar, Señor, a nuestras conciencias, a nuestro espíritu, Señor, a nuestro corazón, Padre. Todo nuestro ser completo, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, y podemos decir como Samuel: habla, porque tu siervo oye.
Y como dice en Apocalipsis, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Señor, porque es tu palabra, es tu voz, Señor. En esta noche, Padre, queremos alimentarnos, queremos que tú nos hables, Señor. Queremos que tú puedas hablar, corregir, exhortar y edificar nuestras vidas para la gloria de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. En esta noche, entonces voy a hablar acerca de la contradicción de Josué. Amén. De la contradicción de Josué, y allí en su Biblia está titulado El pecado de Acán. Bueno, yo quería empezar hablando acerca de esta ciudad de Jai, que se encontraba ubicada al este de Betel, y el altar que había sido edificado por Abraham en Génesis 12:8 estaba localizado muy cerca de Bet-Aven, al norte de Micmas. Así que por ese lugar ya era un lugar que Abraham ya había hace muchos años había recorrido, había estado ahí, y Dios le había dado una promesa que toda esa tierra iba a ser de él y para su descendencia. Ahora, ahí también podemos ver, antes de eso, ¿por qué cuando leemos la Biblia hablamos, por ejemplo, de Jericó y habla acerca de la destrucción de Jericó? Jericó fue la primera ciudad, fue las primicias de Dios, es decir, que tomaron el pueblo de Israel, que destruyeron, fue la primera ciudad. Y la destrucción de Jericó es un relato del juicio de Dios, y cuando lo leemos decimos, ¿por qué Dios manda matar hombres, niños, mujeres? Y Dios dice, destruye todo. Y es un poquito, yo quiero, para poder entender lo que acá los quiere narrar la Escritura. Entonces la destrucción de Jericó, en el capítulo 6, que está ahí, la toma de Jericó, es un relato del juicio de Dios sobre un pueblo malvado, sobre un pueblo perverso en extremo, cuya maldad había llegado al colmo. Dice en Génesis 15:16 en adelante, dice, entonces, verso 13, Génesis 15 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Verso 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Mire qué tremendo la palabra de Dios. Ya Abraham había estado por ahí antes que haya esa ciudad, tal vez ahí, y le dice, después de la cuarta generación, Abraham, ten por cierto que tu generación va a ser esclava. Dios siempre está declarando la palabra antes de que suceda, amén. Dios está siempre, hermanos, sabe el futuro. Dios sabe el futuro de cada uno. Él sabe tu destino, Él sabe lo que te va a acontecer. Y le dice, ten por cierto que tu descendencia va a ser esclava en Egipto y será oprimida 400 años. Bien claro le dice, mas a la cual a la nación servirán, lo juzgaré. Pero tú vas a salir con tu generación va a salir con gran riqueza. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Porque todo Egipto comenzó a dar dádivas, comenzó a dar al pueblo de Israel. Muchos creen que dio como así una especie de los beneficios sociales que por tanto tiempo habían trabajado. Es decir, hermanos, cuando Dios interviene, cuando Dios quiere bendecir, Dios es un Dios maravilloso que nos sorprende. Dice que ahí tú vendrás a tus padres en paz y en la cuarta generación volverán acá. ¿Por qué dice? Tenían que pasar 4 generaciones, 400 años, porque no ha llegado aún a su tope, a su colmo, la maldad de los cananeos, de los amorreos que habitaban ese lugar. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios es un Dios paciente o no? Que Dios había esperado 400 años para que estas naciones, hermanos, pudieran volver de sus malos caminos. ¿Qué tenía? La revelación general de la creación. Todos habían provenido no de un mismo Padre. Sí, lo que ellos habían corrompido. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en Deuteronomio 9:4? Dice al 5, no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar
para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsará delante de ti. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones. El Señor tu Dios la expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, porque eres un pueblo terco. Si no, dice, ¿por qué? Por la maldad de esas naciones. Entonces, aquí están los versos de las Escrituras para poder entender por qué Dios le dio la orden a Josué que destruyera a todas esas naciones. Dios lo declaró maldito, lo declaró anatema a toda esa ciudad. Y tal es así que en la Biblia dice que cuando los israelitas, hermanos, atacan a Jericó, que fue su primera victoria, en un primer momento, hermanos, cuando atacaron a Jai, fueron rechazados, pero después, hermanos, lo lograron tomar. Así que yo lo que quiero ocuparme en esta noche es acerca del capítulo 7, verso 1 al 5, cuando habla, hermanos, de la rebelión, de lo brevemente, dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Entonces la primera palabra que encontramos ahí es prevaricación. Y esa palabra viene de una raíz hebrea que significa Maal. ¿Y qué significa? Significa, así como lo ha traducido la Reina Valera, significa prevaricación, significa rebelión, significa para encubrir, para actuar de forma encubierta, de manera traidora. Y Dios está expresando de esa manera. Está diciendo: el pueblo se ha rebelado, han actuado de forma encubierta, de una manera traidora. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, dice la Biblia: la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Está hablando de acá en una manera plural o singular? Está hablando plural. Como vamos a ver más adelante, y como dice el título del pecado de acá, no fue todo el pueblo de Israel que pecó, solamente fue una sola persona. Pero yo quiero ahí notar que Dios dijo: la ira de Dios se encendió contra toda la nación. ¿Qué fue lo que ocasionó la ira divina contra el pueblo de Israel? Es la primera pregunta. Previamente podemos ver que en Josué 6:18, mire lo que dice la Biblia. Dice: pero vosotros guardaos del anatema. Es decir, Dios había declarado a esta ciudad Jericó, dicen que era una ciudad más o menos de 3 hectáreas. Una hectárea es 100%, podemos decir que son 3 manzanas. ¿Y qué más? Dice que los muros eran de 9 metros de alto. Este muro de acá tiene 3 metros. De donde usted está ahí sentado hacia arriba el techo tiene 3 metros. Al hablar de 9 metros quiere decir que el de altura el doble de esto. Es como si fueran los 2 pisos. Dice que el grosor de las paredes de los muros de Jericó era de 6 metros. Eran bien anchos, eran impenetrables, eran inconquistables para ese tiempo. Estaba amurallada. Dice que nadie entraba ni salía a causa del pueblo de Israel. Pero una cosa que Dios da la orden, Dios, como tanta maldad, había brujería, hechicería, sacrificaban a los ídolos, a sus hijos los quemaban vivos. Mire, hermanos, tanta maldad, había orgías, prostitución, homosexualismo, desde antes ya había todo eso. ¿Y sabe lo que sucede? Y Dios le dice en 6:18: pero vosotros guardaos del anatema. Jericó ya estaba declarado maldito. Dice: no toquen, ni toméis alguna cosa del anatema, o sea, de Jericó. No seáis que hagáis maldito al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro ¿de qué? De Jehová. ¿Qué Dios había dicho? Todo lo que son hijos, mujeres, mátenlo. Maten a bueyes, asnos, vacas, pero lo que es plata, oro, utensilios de bronce y de hierro serán consagrados y van a entrar al tesoro de Jehová. Esa era la orden. ¿Está claro? ¿Y sabe lo que había pasado?
Así que Josué, sin saber la condición espiritual, porque él no sabía que uno había desobedecido, él no sabía. Como muchas veces nosotros, hermanos, a veces nos explicamos, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios puede revelar, hermanos? Él revela, pero muchas veces no lo hace porque nos quiere enseñar algo. En la iglesia, por ejemplo, cuando si hay pecado, algo Dios puede revelar al pastor, y de hecho lo revela, pero a veces como que se queda en silencio, y ese fue más o menos la situación de Josué. Dice, sin saber la condición espiritual en que el pueblo se encontraba, Josué, después de la conquista de Jericó, él estaba animado, él estaba contento, porque él había previamente cruzado el Jordán. Ahí, si ustedes ven en el capítulo 4, cruzaron el Jordán, capítulo 3, y así que su primera victoria, su primera primicia, estaba contento, alegre, un gran estratega, un hombre de fe como Josué. Y así que él envía nuevamente una avanzada, un grupo para inspeccionar de espías el territorio, para estudiarlo y para entrar en la siguiente batalla. Josué era una persona muy táctica, una persona muy inteligente, ingeniosa, siempre mostrando que era un líder diligente, para saber lo que sabía hacer. Y en el verso 2 del 7 dice, después Josué envió hombres de Jericó a Jai. Ahí está. Dice que él recibió un consejo, y cuando vinieron esas personas que estuvieron a reconocer, le dijeron, ¿sabe qué, Josué? Esa ciudad es insignificante, esa ciudad es chiquitita, tiene unas grandes murallas, pero solamente de 3 hectáreas, son 3 manzanas, así que no fatigues a todo el pueblo, sube solamente a 2,000 guerreros, a lo sumo 3,000, y yo creo que le ganamos. Su moral estaba bien alto, porque tenía una victoria contundente con Jericó. Y ¿sabe lo que hace Josué? Él no envía 2,000 guerreros, él se asegura, y él envía 3,000, porque le dijeron, envía 2,000 nada más, yo creo que con 2,000 lo hacemos, y él agarra y envía 3,000, se asegura. ¿Y sabe lo que sucede? Y él no estaba, hermanos, presto a correr riesgos. Sin embargo, ¿sabe lo que sucede? Hermanos, acá hay una gran enseñanza. Él experimentó, hermanos, una derrota. Y acá lo que Dios quiere enseñarnos es que no importa, hermanos, cuánta fuerza militar o cuánta capacidad nosotros podemos tener, si el Señor o la bendición del Señor, si no caminamos en obediencia, hermanos, ese esfuerzo va a resultar en vano. ¿Están entendiendo? Y Dios quería que Josué entendiera eso. Envió 3,000 y fue derrotado. Y fue vergonzoso para los escuadrones de Israel, que tuvieron que salir huyendo con tan poca gente. Dice que dieron la espalda al ejército enemigo, y perdiendo en el campo de batalla, dice la Biblia, registra 36 soldados. Yo creo que la moral del pueblo estaba por los suelos, estaba en una mala condición, y la Biblia dice en el verso 5 que el corazón del pueblo desfalleció, y dice que vino a ser como agua. Mire cómo la Biblia lo dice de una manera tan literal, dice que desfalleció, y el corazón, dice, vino a ser como agua. Estaban desmoralizados. Mostró su rebeldía el pueblo. ¿Qué es lo que había pasado? Cuando dice el pueblo de Israel, la ira de Jehová se encendió contra Israel, no obedecieron a su palabra. Esta fue una terrible experiencia en la vida del pueblo de Dios, y porque previamente habían obtenido una victoria sobre Jericó. La Biblia dice, Jehová estuvo con Josué, en el verso 6:27, y su fama se divulgó por toda la tierra. Es decir, en los grandes periódicos de todas las ciudades de Canaán, en las primeras planas, decían, hay un pueblo que salió de Egipto, de esclavos, y no son soldados profesionales, han sido esclavos, pastores de ovejas, están conquistando, han destruido Jericó, lo han puesto a fuego, han destruido todo, y se vienen de una manera como una avalancha, conquistando pueblos, reinos. Y ahí estaba la cara de Josué en los periódicos. Así que era famoso. Su fama se divulgó, dice la Biblia en C27, por toda la tierra. Imaginen a Josué en esa situación. Imaginen a Josué, hermanos, en una contradicción. Por ahí el título, la contradicción de Josué, estaba confundido. Y tratando de buscar respuestas a esas circunstancias presentes. Él no entendía. Dios lo había dicho, mira Josué, en 1:8 al 9, mira que te mando, que te esfuerces
y seas valiente. Dijo, porque yo estaré contigo. Dios le había asegurado su presencia permanente. Dios le había asegurado que si él guardaba sus mandamientos, su palabra, la victoria estaba asegurada. Y ahí estaba Josué confundido. Muchas veces eso nos sucede a nosotros. ¿Cuándo nos confundimos? Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Cuando muchas veces encontramos que lo que aparentemente la Biblia dice que debía suceder, estamos andando en obediencia y no sucede. Y ahí hay una gran enseñanza. Dice que el pecado individual afecta a todo el cuerpo. Acán es la representación de muchas personas dentro de la iglesia, dentro de la sociedad en la cual vivimos, y que luchamos en medio de un espíritu de personalismo, de individualismo, donde resulta lógico pensar, por ejemplo, cuando el hijo se levanta contra el padre y se rebela, dice, ya déjame vivir mi vida, así me sale mal, es mi vida por fin, yo tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a hacer, yo voy a ser la persona o el hombre o la mujer que voy a cosechar los frutos de mi rebelión, las consecuencias de mi pecado, así que déjame. O no, pensamos así. Pensamos nosotros que podemos hacer con nuestras decisiones lo que bien nos parezca sin tomar, hermanos, en cuenta la vida de los demás. Y decimos, no, si yo caigo, si yo peco, si yo hago una mala decisión es mi problema. Muchas veces lo dice el hombre, en el hogar, en el matrimonio, no sabiendo que si el hombre toma una mala decisión afecta a su hogar. Y si la mujer toma una mala decisión afecta a los hijos. Puede ser una mala decisión en los negocios, puede ser una mala decisión también, hermano, en cuanto a su vida de integridad dentro de la iglesia. De igual manera, muchos creyentes que todavía no maduran en la vida cristiana actúan, hermanos, pensando que lo que ellos decidan hacer en sus vidas es un asunto meramente personal. Y decimos, ignoran que la comunidad, que la iglesia, hermanos, y muchas veces dañan el testimonio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué pasaría? Y siempre me hago esta pregunta, y es algo que aprendí de un pastor que me estaba enseñando hace muchos años, con muchos años en el ministerio, y él decía, ¿qué es lo que pasaría, decía, si yo caigo, decía, si yo le fallo al Señor? Y comenzó a enumerar en la pizarra, y eso quedó impregnado en la mente, en mi corazón mío, yo sé que de muchas personas que estábamos ahí preparándonos, y comenzó a llenar la pizarra, hermano. ¿Qué pasaría si el pastor cae o yo caigo? Y comenzó a enumerar. Dijo, por ejemplo, caigo, destrozaría el corazón de mi madre, de mi padre, destrozaría el corazón de mi esposa, de mis sobrinos, porque no tenía hijos, de mis sobrinos, mi testimonio, con las personas que he bendecido, que he ganado para Cristo. Y comenzó a llenar a todos los amigos que me quieren, que me estiman, los hermanos, mis consiervos. Y hermanos, y comenzó a enumerar, y uno lo puede ver claramente, que cuando uno cae, hermano, no es un asunto solamente personal nuestro, ¿me están entendiendo? Sino es un asunto que afecta, hermano. Es un asunto que, hermanos, conduele o duele, causa heridas, dolor en las personas que nos aman. Y es por eso, hermanos, que es como un ejemplo acá, que los hijos de Israel cometieron una rebelión, una prevaricación, y Acán, con sus sentimientos de codicia, sucumbió ante la tentación y cometió aquel hurto. Uno solo cometió la falta, pero Dios dijo que todo Israel había pecado. Y eso tiene que quedar grabado en nuestros corazones, hermano. Cuando nosotros estamos en una posición de liderazgo, en el caso de mi persona, de los líderes que estamos aquí, sea de alabanza, sea los que están aquí ya en un nivel ya que están pasando, hermanos, que no son personas que no están todavía, tienen un mes, 2 meses, sino hablo de personas que tienen influencia, personas que están aquí, hermanos. Cuando tú fallas, hermanos, afectas a todo el cuerpo de Cristo, hermano, a la iglesia. Es así, es un principio espiritual. Y es un principio que está en Hechos 5:1 del pecado de Ananías y Zafira, que por causa de estas personas vino un juicio, hermano, por tentarle al Espíritu Santo, por mentirle, hermano, al Espíritu Santo. Cuando le dijo Pedro, no has mentido, dijo, a los hombres, sino a Dios.
Y va a llegar un tiempo, hermanos, y aún cuando Dios va a empezar a hacer juicio dentro de la iglesia, porque la Biblia dice que es primero que el juicio empiece por la casa de Dios, por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia, hermanos, muchas veces la iglesia está metida en componentes con el mundo. Muchas veces estamos, hermanos, cometiendo cosas y nuestros corazones que solamente Dios conoce. Josué no sabía del pecado de Acán. Y así muchas veces en la iglesia el pastor no sabe de ciertas cosas que hacemos o se hacen los miembros. Pero hay un ojo que todo lo ve, un ojo que todo lo observa, que escudriña los corazones. Y él dijo, uno solo cometió la falta, pero Dios dijo que todo Israel había pecado. Hermanos, cuando uno peca dentro del cuerpo de Cristo, afecta, hermanos, a toda la congregación. Y es por eso que hermanos, la Biblia dice que debemos, sin santidad, nadie verá al Señor. Cuando tú tienes una fruta, hermanos, una manzana que ya está media machucadita y tú le pones con las otras manzanas que están todavía sanitas, ¿qué es lo que sucede? Todas las demás frutas se comienza, hermanos, a malograr. Haz la prueba. Entonces es igual, hermanos, en las cosas espirituales. Y esta declaración bíblica nos enseña una vez más que afectamos con nuestras decisiones a los demás. Y según esta palabra, hermanos, la obediencia a nivel personal afectó el bienestar de Israel como nación. Si los padres o los hijos viven vida de desobediencia a Dios, está en riesgo la estabilidad y el bienestar de la familia en su conjunto, hermano. Es así, es algo espiritual. Y esto se aplica también para la familia espiritual, para nosotros, la iglesia. Porque si nosotros codiciamos, escúcheme bien, porque ahí está hablando, acá habla de la codicia. Si codiciamos lo de nuestro prójimo, ¿qué va a suceder después? Vamos a dar un falso testimonio. Vamos, hermanos, a continuar y vamos a robar. Vamos a cometer adulterio. Hasta matarlo para tener lo que codiciamos. Un pecado nos lleva al otro. David, ¿qué es lo que hizo? Hay un ejemplo tan claro. Dice que el mirando de su terrado, dice que miró y codició. ¿A quién codició? A la mujer de su prójimo. A una mujer que era hermosa, se llamaba Betsabé, y que tenía un dueño, tenía su esposo, que se llamaba Urías. Y hermanos, Urías está dentro de los hombres valerosos de David, está este hombre Urías, hermano. Y sabe una cosa, hermano, él la codició tanto que lo trajo a su marido con engaños, puso una carta en sus manos y lo mandó matar, asesinar, adulteró, mintió, mató, hermanos, por el pecado de la codicia. Y por eso que la Biblia, hermanos, en la ley dada a Moisés en el desierto para ser entregada al pueblo, Dios prohíbe categóricamente la codicia. Y dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo. A veces, qué bonita casa, cómo quisiera tener esta casa, ¿por qué él tiene esta casa? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y eso es lo que el mundo hace. Tú estás con tu esposa, hermano, y el hombre ya mundano está codiciándolo a tu mujer. Ni su siervo, dice, ni su criada, ni su buey, ni su asno, es decir, todo lo que tiene, ni cosa alguna de tu prójimo. Y es, hermanos, algo que Dios lo había dicho de una manera categórica. Debemos evitar la codicia, hermanos, porque es un acto de rebeldía. Yo creo que en esta noche usted tiene que entender, hermanos, que evitar la codicia, hay que evitarlo a toda costa. Porque es un acto de rebeldía, es un acto de disconformidad con la providencia de Dios. Es Dios quien nos da y dispone todas las cosas. Es Dios, hermanos, que te da a ti las cosas que tú tienes. Él es quien, hermanos, te ha dado al hombre que está aquí, te ha dado tu esposa. Es a ti, mujer, quien Dios te ha dado tu esposo. ¿Me están entendiendo? Dios te ha dado. Y si tú, hermano, estás, hermanos, codiciando, es Dios también quien te ha dado tu casa. Dios te ha dado tu casa. Es Dios quien te ha dado tus tierras, tus siervos. Codiciar lo que tienes, hermano, escúchame bien, codiciar lo que tiene tu prójimo es criticarle a Dios por no habértelos dado a ti. Y eso es una falta de respeto a Dios. ¿Me están entendiendo? Dios es el que nos da, hermano. Hace muchos años una mujer comenzó a hablar conmigo y me tenía tanto odio, hermanos, y era tan envidia, se notaba en sus palabras, y me decía,
todo lo que tú tienes y esto me comenzó a hablar, ¿no? Y yo le dije, y comenzó de su boca a hablar tantas cosas, le dije, mira, ten cuidado con tu corazón, le dije, porque se notaba. Porque entiende que la Biblia dice que nada tenemos si Dios no nos lo da. ¿Se acuerda cuando Jesús lo dijo a Pilato? Cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Y le dijo, ¿acaso yo no podría llamar una legión de ángeles? Le dijo, Dios lo hizo entender, hermanos, que todas las cosas que él tenía, lo que él era por la voluntad de Dios. Todo lo que tú tienes, hermano, dice, en vano vela la guardia si Jehová no cuida la casa. Es decir, tú vas a cuidar tu casa y vas a poner todas las alarmas y te van a robar si Dios no está en el asunto. Todo, hermanos, viene porque Dios quiere dártelo. Y cuando lo da a tu prójimo, Él sabe por qué lo da. Tú no tienes que codiciarlo, porque Dios lo ha dado. Y dice en 1 Timoteo 6, 9 al 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia es algo terrible, hermanos, es algo que en la Biblia ya Dios está tratando de que nosotros lo evitemos. Y Santiago reprueba de igual manera esta actitud como una enfermedad espiritual que debe ser erradicada del corazón. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hablando de la iglesia. ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O tal vez has pedido y Dios no te lo da, porque Dios sabe quién lo da. Muchas veces decimos, Dios mío, ¿por qué tal persona hay una esposa tan buena, tan buen carácter, y por qué la mía? Comenzamos a comparar, comenzamos, hermanos, a hacer tantas cosas, ardemos de envidia. ¿Por qué Dios le ha dado tanto? Tiene buena casa, tiene carro, tiene esto. Todo eso es la codicia. Continuando, en el capítulo 7, verso 6, ahí está en los momentos más oscuros, hermanos, de Josué, que estaba ahí, la contradicción de Josué, por lo que estaba pasando el pueblo de Dios, hermanos, cuando sus líderes están turbados y no alcanzan a entender lo que está sucediendo. Dice que estaban los ancianos y Josué en medio de desconcierto y la frustración. Y esta palabra nos da una enseñanza maravillosa, lo que nunca debemos olvidar. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron? Dice la Biblia, hermano, que ellos empezaron a orar. Y esa es una gran enseñanza. Cuando nosotros estamos en el desconcierto, ante la duda, no sabemos qué hacer, como Josué estaba, ellos, hermanos, se dedicaron a orar. Los ancianos de Israel, así como también Josué, realmente se humillaron delante de la presencia de Dios. ¿Cómo podríamos caracterizar esa oración? ¿Fue de aflicción, de depresión? Hay muchos cristianos que cuando se acerca la letra o necesitan algo, en ese momento se afligen, en ese momento se deprimen. Y no es la actitud más bien de humillación y de confesión, son dos cosas diferentes. Cuando a ti te están pasando todos esos momentos de oscuridad, tú tienes que humillarte en la presencia del Señor a través de la oración. Pero cuando tú te empiezas, hermano, a afligir y a deprimir, eso no es de Dios. Tú tienes que empezar a depositar todas tus necesidades, todas tus dificultades en las manos del Señor. Así que en estos versículos se identifican 3 preguntas que nos ayudan a dar a estas y otras, hermanos, respuestas a estas preguntas. La primera es cuando Josué le dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo para que nos destruya? En el verso 7. La primera pregunta de Josué es una reacción, hermanos, muy común cuando sucede alguna cosa o una circunstancia adversa en nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo hago la obra, si yo trato de hacer ayuno, vigilo, algo, todo eso. Y tú tienes que entender una cosa, hermano, que no
no hay nada que tú hagas para merecer el favor de Dios. ¿Me estás entendiendo? No hay nada que tú hagas, así ganes tú 10,000 almas, así te peles las rodillas orando. No hay nada que tú hagas para ganar el favor de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú recibes de parte de Dios es por la misericordia y por la gracia de Dios. Es así, hermano. Y sabes una cosa, y ahí está, Josué comenzó a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué? Y las conclusiones apresuradas de Josué hasta aquí nos muestran todavía, podemos entender que la razón principal que está pasando tiene su raíz en la desobediencia, y él no lo sabía. Josué está turbado y no comprende que Dios no ha fallado a su pacto, sino a ellos. Pero aunque no lo comprende, una cosa sí, hermanos, podemos rescatar de Josué. Ellos tienen fe y por eso oran. Solo la persona que tiene fe, esa persona va a orar. ¿Me están entendiendo? Solo la persona que ora es la persona que tiene fe. La persona que dice, ¿para qué voy a orar? Y se envuelve en refunfuñar, en envolverse, en endurecerse, porque dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan, hermano. En otras palabras, cuando tú le buscas a Dios en la intimidad, dice la Biblia que Él es galardonador. Es decir, en otras palabras, Él te premia. Mira, hermano, qué gran incentivo. Cada vez que tú le buscas a Dios, Él te premia por tu fe, por tu confianza que estás depositando en Él. La persona que en los momentos difíciles, hermanos, se desanima y ya no viene a la iglesia, es porque todavía no tiene fe. Pero la persona que se abandona en los brazos del Señor, dice, Señor, ya no puedo con mis problemas, ya no puedo con mis dificultades. Es más, no puedo, me falta la fe. Hermano, esa persona, Dios le recibe con los brazos abiertos, porque está reconociendo una incapacidad. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. ¿Quién es pobre en espíritu? Aquel que reconoce que todavía no alcanzamos a llegar, hermanos, a la medida de Jesucristo. La medida no es el pastor, la medida no es la pastora, la medida no es aquella persona que tiene dones y talentos. Nuestra medida es Jesucristo, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si tú te comparas conmigo, tú te vas a desanimar. Si tú te comparas con tus líderes, vas a fallar. El único que no falla, el único que no te paga mal, es Jesucristo, hermano. A Él tenemos que mirar. Y sabes una cosa, hermanos, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos parecemos a Josué con esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo para que nos destruya? A veces nos parecemos cuando la iglesia no marcha como deseamos. Como pastor, yo, por ejemplo, si la iglesia no marcha como yo deseo, porque parece que la iglesia, hay un momento que la iglesia está, ya parece que ya nos falta sillas. Y llega un momento de vuelta que, baja. ¿Y qué empezamos a veces como líderes, a veces como pastor? Y comenzamos a buscar, hermano, respuesta. Comenzamos a buscar, muchas veces a mirar. Dios mío, ¿qué estará pasando? ¿Habrá pecado en la iglesia? Estamos buscando un Acán, tal vez. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? O tal vez falta algo en la iglesia. Tal vez no hay algo. Y no entendemos y nos confundimos. Y ahí estamos. Buscamos a los responsables, a los causantes, ya que nosotros, entre comillas, somos los más espirituales. Así que comenzamos a mirar en otras fuentes, en otro lugar, el motivo de por qué las cosas no están marchando bien en mi casa, en mi economía. Ponle el nombre que tú quieras, hermano, y decimos, pero ¿por qué no me va bien en mi economía? Cuanto más le sirvo a Dios, son años que vivo en mi pobreza, que no salgo de mis deudas, que estoy así, que por años vengo orando al Señor por una casa y no veo esa casa, solo lo veo en foto. Y estamos ahí, hermanos, no entendemos. Y la segunda pregunta que le dices, ay Señor, ¿qué diré? En el verso 8 le dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha puesto la espada delante. Otra pregunta, la segunda pregunta. Josué muestra una gran queja. La preocupación, hermanos, de Josué es por la reputación del pueblo de Jehová, de los ejércitos, a quien él está guiando y ahora teme por su seguridad.
Y la ve amenazado cuando llega a oído de las demás naciones el testimonio de la derrota sufrido por Israel en aquella manera tan vergonzosa. Cuando recuerden que él había salido en los periódicos diciendo: Josué es un gran líder, es un hombre de fe que está ganando las batallas, y ahora está saliendo en el periódico: Josué perdió la batalla. Y él está pensando, hermanos, en su reputación tal vez también. Y le preocupa lo que las demás personas puedan decir de Josué. O muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia, muchas veces nos preocupa por lo que la gente pueda decir de nosotros. Y muchas veces yo me veo tentado por eso, hermano. Muchas veces cuando tenemos reuniones con pastores: y pastor, ¿cuántos son en su iglesia? Y yo le digo los que somos 20 personas. Y otros: no, somos 30, somos 40. Y hermanos, muchas veces denota el orgullo, la soberbia. Muchas veces ponemos más número de lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque estamos cuidando, hermanos, nuestra reputación. Porque nos gusta que la gente nos mire como personas exitosas. Porque nos gusta que las personas, hermanos, puedan decir de nosotros: nos preocupa, y vivimos así, aparentando nada más. Y sabes una cosa, pero Dios está probando nuestros corazones. Hay algunos que piensan en su reputación y dicen: ¿qué dirán? Que yo estoy congregando en esa iglesia, ya estoy 3 años, 4 años y esta iglesia no crece. ¿Qué dirán de mí? O puede ser, hermanos, que muchas veces podamos decir: ¿dónde va a quedar mi reputación si yo estuviera? O podemos decir: si yo estuviera al frente de la obra, de seguro que esta crecería. Una vez me dijo así un pastor: si yo estuviera ahí en esa iglesia, bueno, no me dijo en mí realmente, le dijo a uno de mis miembros: si yo estuviera en esa iglesia, yo lo hiciera crecer en 1 año. Me habló habló esa palabra yo a mis oídos, y cuando escuché eso de ahí, me dio una gran tristeza en mi corazón. Una gran tristeza por esa persona, no por mí. Y sabes una cosa, hermanos, y yo quiero que en esta noche aprendas algo, hermano, como yo he aprendido. Llega el momento, hermano, cuando Dios hace que te tragues tus palabras. ¿Cuántos han tragado sus palabras? Levanten su mano cuando hasta aquí han tragado sus palabras, hermano. Yo he tragado mis propias palabras. Dios me las ha hecho tragar, hermano. Y va a llegar un Dios cuando te va a hacer tragar tus palabras. Cuando lo hablas con arrogancia, cuando lo hablas sin misericordia, Dios te los hace tragar. Y es tan amargo comerte tus propias palabras. Y te das cuenta que hay un Dios que mide con la misma vara que tú mides. Pasó, hermanos, a la vuelta de 4 años. Esa persona vino a pastorear acá. Y estuvo casi 2 años. Y no pudo lograr lo que él había dicho. ¿Se dan cuenta cómo Dios lo hizo? Yo me acuerdo, y con un pequeño testimonio aquí, hermanos, cuando yo era nuevo, no quiero compararme, yo quiero contar mi testimonio, amén. No quiero que yo medirme con ustedes, con nadie, solamente voy a contar mi testimonio. Cuando yo estaba, me acuerdo que venía en el ayuno, le pedía al pastor yo la llave. Y yo me encerraba con el Señor, mayormente hacía todos los domingos, aquí me encontraba, y él venía a veces acá y me encontraba, ayunaba, me lo devoraba la Biblia, estudiaba la Biblia, siempre me ha gustado a mí, Dios me puso una gran pasión por la lectura de la Biblia, y a leer, y ahí me pasaba tiempo, y Dios me iba preparando. Yo ahora lo entiendo, me iba preparando, pero era una persona que era tan metido en las cosas de Dios, vigilias, ayuno, y cuando yo veía personas que se animaban, yo decía así con una actitud para mis adentros. O a veces lo decía, ¿qué prueba, dificultades? Eso es para cobardes, esos son para personas que no buscan al Señor, decía yo, cuando yo tenía 2 a 3 años de convertido. ¿Qué victoria, pruebas, qué tanta cosa, decía yo. Y así, porque yo entre comillas viví en victoria. Y sabes una cosa, hermanos, pasó el tiempo y me llegó a mí. Y yo experimenté qué es lo que, hermano, es fallarle al Señor, siendo cristiano. Pero yo antes lo había dicho al Señor: Señor, si el día que yo te falle, ese día quítame la vida. Y hermano, cuando yo lo fallé, yo estaba esperando que Dios me quite la vida, no me quitó. Y yo lo agradecí tanto al Señor por su misericordia. Entonces yo me di cuenta, hermanos, por eso la Biblia dice: yo misericordia quiero, dice. Amén. Yo logré entender, hermanos, esa palabra, porque yo era un fariseo, yo era un tremendo fariseo,
pero muy camuflado, muy espiritual, muy considerado en la iglesia, quien como el hermano Jorge, que enseñaba y esto, pero estaba adentro en mi corazón, el problema estaba aquí, que nadie lo sabía, solamente el Señor. Y Dios fue tratando conmigo, sacando esa arrogancia, ese fariseísmo, ese legalismo. Y Dios me comenzó, hermanos, a tratar conmigo de una manera dura también. Y yo comencé a entender, hermano, y comencé a entender muchas cosas. Y comencé, hermanos, al momento que ya Dios me dio a la iglesia como pastor, ya había madurado bastante, Dios me había enseñado, había aprendido a tragar mis propias palabras. Entonces entendí, hermano, cómo es Dios, hermano. Es un Dios maravilloso, es un Dios de misericordia. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que ese Dios que nosotros servimos es un Dios, hermanos, que muchas veces nosotros buscamos muchas veces las respuestas afuera, pero en nosotros está el problema, hermano. Y lo digo con mucha humildad, el problema está en nosotros. Muchas veces buscamos por qué es lo que pasa, y el problema está en nosotros. Si yo predico, a uno dicen, yo predico con unción, y cuando lo hago se siente la presencia de Dios, dicen. Cuando yo salgo a cantar y ministrar, se siente la unción, pero cuando lo hace tal persona no se siente nada. Eso es menosprecio a tu prójimo, a tu hermano. Yo sé más que esa persona, no, ese no enseña, ese no sabe, ese es otro. ¿Por qué voy a aceptar trabajos de poca monta? Si yo gano bien, yo gano mucho, ¿por qué pues? ¿Por qué voy a ganar de esa manera si yo estoy así? Por esa miseria que me ofrecen. Es orgullo, soberbia. Pero Dios te va a llevar, hermanos, a hacer aquellas cosas que tú no quieres, porque es necesario que tú aprendas, hermano, a ser humilde, porque solamente aquel que es humilde, hermanos, Dios lo exalta. ¿Amén? Hermanos, y eso es lo que Dios tenía con Josué. Él buscaba su reputación, él cuidaba su reputación, estaba Josué ahí. Y otra cosa que podemos ver también, o le preocupa también, hermanos, la tercera pregunta dice, que el verso 9, ¿qué harás a tu grande nombre?, le dice. Si el pueblo de Israel era exterminado, entonces Josué tenía una gran preocupación. Y era una preocupación legítima por el honor de Dios. El desprestigio del pueblo de Dios es desprestigio para Dios mismo, porque su nombre es blasfemado. Hay un ejemplo en la Biblia de Moisés, cuando, hermanos, Dios le dice, le plantea esta siguiente, hermanos, propuesta a Moisés. Había pecado y le dice, hermanos, la ira de Dios se encendió terriblemente y le dice, ¿sabes qué, Josué? Apártate un momento, que yo los consumo y te levanto un pueblo más fuerte y más numeroso que esto. Yo te soy honesto, hermano. Yo pienso que si Dios me lo hubiera hecho a mí, bueno, Señor, tú lo estás haciendo, destrúyelo, Señor, y levántame otro pueblo más obediente y más numeroso. Pero que ese Moisés, hermano, no era cualquier hombre. Dijo, Señor, no. Y se puso de rodillas, se puso a clamar, se puso, hermanos, a interceder. Y, hermanos, Dios perdonó a este pueblo, hermano. No los mató. Dijo, Señor, ¿qué dirán? Que nos ha sacado con mano poderosa, con mano extendida de Egipto. ¿Qué dirán las naciones? Que nos has traído por el desierto para matarnos de hambre. ¿Qué dirán de tu santo nombre? De tu glorioso nombre, tu honor, ¿dónde estará? Hermanos, él estaba muy preocupado por la gloria de Dios. Y es necesario, hermanos, que Dios empiece a levantar en la iglesia, hermanos, esos Moisés, esos Josué preocupados por la gloria de Dios. Amén, hermanos. Tú deja de preocuparte, hermanos, por los números. Y para mí los números son importantes, para Dios también son importantes. ¿Por qué te digo? Tú tienes que buscar a Dios, buscar la santidad a Dios. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Dios pondrá pollitos en una gallina muerta? No, porque los mata. Es igual una iglesia. Cuando la iglesia está enferma, cuando la iglesia tuviera su corazón, Dios está tratando. Cuando todavía hay orgullo en tu corazón, cuando todavía hay cosas que todavía no se solucionan, cuando hay palabras que se han apoderado de tu mente, hermanos, palabras de maldición y que tú no renuncias, y Dios no puede obrar así en tu vida. Tú tienes que ser libre, hermano. Y solamente la palabra, hermano, te hace libre, pero cuando tú lo crees, hermano. Y cuando hay esos problemas todavía en nuestro corazón, hermano, Dios no puede traer un avivamiento y traer vida así, alma, porque tú estás enferma, porque tú estás enfermo. Y Dios tiene que tratar, Dios tiene que sanarte. Tú tienes que buscar, hermanos, a Dios. Y sabes una cosa, y se va a cumplir lo que dice la Biblia. Y el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, hermano.
Esa es una obra soberana de Dios, hermano. Porque en último caso, el que es ganador de almas no eres tú eres un instrumento. El único ganador de almas es el Espíritu Santo, hermano. Cuando tú buscas a Dios, cuando Dios habla a través de tu vida, la gente viene, hermano. Pero hay cosas que Dios tiene que trabajar todavía en nuestras vidas. ¿Y sabe lo que estaba pasando ahí? Dice que la respuesta de Dios, ya para terminar por el tiempo, está en el 7:10 al 12. El pecado, hermanos, es la causa de las circunstancias por lo que está pasando Josué. Con toda la nación en aquellos momentos se siente el abandono de Dios, y hay veces que nos vamos a sentir como Josué, hermanos, abandonados. Yo personalmente me he sentido a veces abandonado por Dios. He tenido que decirle a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y hablar con el Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es cuando Dios, hermanos, así me trajo esta palabra, y Dios me comenzó a revelar lo que está pasando dentro de la iglesia, hermano, con las familias, con las cabezas de hogar, con los líderes. Hay cosas que todavía Dios tiene que tratar, hermano. Hay todavía que Dios tiene que pulir con nuestras vidas. Hay todavía orgullo, hay soberbio. Hay todavía, hermanos, falta de sujeción. Hay todavía, hermanos, no hay un compromiso real con el Señor, hermano. Hay gente que todavía dice: no, pero ya me tocó a mí cantar, ¿por qué voy a cantar otra vez? A mí, si me dijeran predica todo el mes, te predico todo el mes, hermano, y para mí es una delicia estar metido con la palabra. Y sabes una cosa, hermano, hay veces que no vamos a sentir como Josué, y tenemos que entender, hermanos, Josué, hermanos, empieza, hermanos, a orar, a clamar a Dios, porque sabes una cosa, el pecado, hermanos, nos paraliza, y el pecado nos estanca, hermano. Tomaron de la maldición, y Dios le dijo: han hurtado, han mentido, lo han escondido, lo maldito, y han contaminado su casa y el campamento de Israel. Por eso no podremos hacer frente a nuestros enemigos. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú, hermanos, hay maldición en nuestra vida? Cuando estamos en desobediencia, en rebeldía, cuando estamos prevaricando contra Dios, hermano. Porque dice, hermanos, aquel que hace indolentemente la obra de Dios, dice, es maldito también. Aquella persona, aquel líder que hace la obra, hermanos, como cualquier cosa. Aquella persona que no le toma el verdadero sentido, hermano, a las cosas que son de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y se anda quejando todo el tiempo, hermano. Dice, aquel que hace indolentemente la obra de Jehová es maldito. Una maldición nos viene, hermano. Pero cuando tú lo haces con alegría, de corazón: Dios mío, voy a estar ahí afinando a los equipos, voy a estar ahí limpiando, voy a estar en la cosa de Dios, voy a estar sirviendo. Si me dice el líder, no lo haga, gloria a Dios, voy a hacer, porque yo reconozco que los líderes son puestos por Dios, con sus defectos y todo. Y sabes una cosa, hermano, cuando hay bendición, pero cuando, hermanos, hay, hermanos, maldición, hay rebeldía, hermanos, en tu corazón, tú estás contaminando tu casa espiritual, tu casa física. Y el campamento de Israel dice: por eso no podemos hacer frente a nuestros enemigos. ¿Y quién es tu enemigo, hermano? Viene la escasez. ¿Qué más viene? Viene la ruina, viene la enfermedad, viene la sequedad espiritual, porque la presencia de Dios se aleja a causa de nuestra desobediencia, hermano. Y sabes una cosa, hermanos, y es por eso, hermanos, que nosotros en esta noche, hermanos, Dios nos está diciendo lo mismo, hermanos. Dios nos está diciendo, Dios dice: anatema hay en medio de ti, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema delante de ti. ¿Y cuáles son esos anatemas? Hermana, tenemos que sacar la crítica, tenemos que sacar la murmuración, tenemos que sacar la rebeldía, tenemos que sacar la falta de perdón de los esposos contra las esposas contra el esposo, el resentimiento, hermanos, por cosas que ya pasaron, la amargura, el orgullo, la falta de sujeción en la iglesia, la desobediencia de los hijos contra los padres, de los líderes, contra la autoridad, hermano. Todas esas cosas, hermanas, jamás debemos olvidar que cuando le hemos fallado al Señor, ya sea por caminar lejos de Él o simplemente por no obedecer. Y en Santiago dice, hermano, el que no sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Son pecados de omisión.
Termino, hermanos, diciéndoles que una vez que Dios comienza a llamar a las tribus, hermanos, por dirección del Señor, tal vez echó suertes, no dice claramente la Biblia, pero la cosa, hermanos, que viene, hermanos, y confiesa este hombre, dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Entonces este pasaje de la Biblia, hermanos, nos habla de una enseñanza tremenda acerca de la confesión de los pecados. Acán confiesa que ha pecado y reconoce que su pecado es contra Dios mismo. Cuando tú, hermanos, pecas, en primer lugar tú has pecado contra Dios. Cuando tú no, hermanos, perdonas a tu hermano, has pecado primeramente contra Dios. Y sabes, dice, contra ti, y el salmista dijo en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Acán confiesa su pecado y lo hace públicamente ante todo el pueblo, reconociendo que ha lastimado y ofendido también al pueblo. Después de su confesión, Acán es estimulado a dar gloria a Dios. Y hermanos, ¿sabes cuál fue el triste final en aquel tiempo, hermano? En el tiempo de la ley, que este hombre tenía que morir a pedradas, él y toda su familia. Él por su pecado, toda su familia tuvo que pagar. Pero en este tiempo, hermano, no vas a morir a pedradas, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero ¿sabe lo que dice el Señor, hermanos? Dice: aquel que confiesa sus pecados y se aparta, hermanos, alcanza la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Yo creo que en esta noche, hermanos, debemos dejar atrás nuestra vida de fracasos y derrotas espirituales y ver una vida victoriosa en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Te invito a poner de pie en esta noche, hermanos.